Muy buenas tardes. Mi nombre es Lina Yunes. A nombre de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos con sede en Washington, D.C., le damos la bienvenida a este seminario virtual en español. Este seminario es parte de la serie de seminarios virtuales en español de la agencia, de la EPA. El mismo será grabado y más adelante estará disponible en el sitio web de la EPA. Al final de esta presentación tendremos una sección de preguntas y respuestas. Puede escribir sus preguntas o comentarios en cualquier momento durante la presentación, en la sección donde dice chat, y estas preguntas serán contestadas al final del seminario. Próximo. Hoy se unen a este seminario web varias oficinas de la agencia, las cuales están ubicadas en Washington, D.C., California y Puerto Rico, al igual que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD por sus siglas en inglés, para ofrecerles valiosa información que lo ayuden a mantenerse saludable tanto usted como a sus seres queridos. El enfoque de este seminario web es el plomo. El plomo es una sustancia tóxica que afecta la salud. La exposición al plomo puede causar graves problemas de salud, en particular a los sistemas neurológico, cardiovascular, gastrointestinal y hematológico. No importa la edad, todos nos podemos ser afectados por el plomo, pero los niños pequeños son mucho más vulnerables a la intoxicación con plomo. Y aunque no existe ningún nivel seguro de exposición al plomo, sí podemos prevenir nuestra exposición al plomo para prevenir estos efectos nocivos. Hoy, nuestras ponentes estarán brindándoles valiosa información sobre el impacto del plomo en la calidad del aire interior y en la salud infantil. Próximo. Saludos, como les dije, soy Lina Yunes, la coordinadora de comunicaciones multilingües de la Oficina de Comunicaciones Digitales de la EPA. Con nosotros se encuentra hoy la directora de la Oficina de Protección de la Salud Infantil de la EPA en Washington, D.C., Grace Robiu. Bienvenida, Grace. Gracias, Lina. Próximo. Ahora también se encuentra con nosotras Magali Méndez, analista de administración para la Oficina de Control de Peligros por Plomo y Hogares Saludables de HUD. Bienvenida, Magali. Y también, Gracias, también se encuentra Marta Rivera Rosa, coordinadora de plomo para el Caribe, División de la Protección Ambiental del Caribe de la EPA, la región 2. Bienvenida. Próximo. Y también se encuentra con nosotras, nos acompaña Aleli Baños Keener. Ella es la coordinadora de ambientes interiores y asma de la División de Aire y Radiación de la EPA en la región 9, localizada en San Diego, California. Aleli cubrirá la parte del seminario de preguntas y respuestas. Ella está bastante tempranito hoy. Bienvenida, Aleli. Gracias, Lina. Buenos días. Buenos días. Próximo. Hoy, en nuestro seminario web, cubriremos los temas: el impacto del plomo en los niños, el impacto del plomo en la calidad del aire interior, y para hablar de estos temas muy importantes, cubrirá el primer tema nuestra compañera Grace Robiu. Adelante, Grace. Próximo. Bienvenida, Grace. Gracias, Lina. Gracias también a todos ustedes por unirse hoy con nosotros para conversar sobre el plomo y su impacto en los niños. Según Lina me presentó, mi nombre es Grace y soy la directora de la Oficina de Protección de la Salud Infantil en la EPA. Próximo. Muy bien. Mi presentación de hoy empezará con una breve descripción de la salud medioambiental infantil, que incluirá por qué y cuándo los niños son especialmente vulnerables al medio ambiente. Luego hablaremos específicamente del plomo, dónde se encuentra,
cómo están expuestos los niños y cómo afecta la salud. Próximo. A ver, proteger la salud humana. Esa frase forma parte de la misión de la EPA, la cual es en general proteger la salud ambiental y el medio ambiente. Pero, ¿qué significa exactamente esa frase? Pues la mayoría de las personas realmente no piensa que específicamente que la EPA hace trabajo con los niños. Pero de hecho, tenemos un enfoque especial en la salud ambiental de los niños. ¿Y por qué? Porque los niños presentan susceptibilidades y riesgos únicos que lo hacen más vulnerables a los peligros de la salud derivados del medio ambiente. Los niños, comúnmente se dice, no son adultos pequeños, y explicaré qué es lo que significa esto durante mi presentación. Antes de seguir, quiero decir que yo no voy a estar leyendo directamente de los slides, como dicen. Quiero como tener más como una conversación, pero los slides pueden ser un buen recurso para todos ustedes luego. Próximo. ¿Por qué son más vulnerables los niños? Los niños pueden ser más vulnerables a los peligros medioambientales por varias razones. Aunque son más pequeños que los adultos, los niños comen, beben y respiran más en relación con su masa corporal que los adultos. Eso significa que pueden estar expuestos a más contaminantes en el agua, en los alimentos, digamos, o en el aire. Esta exposición mayor puede tener un impacto en su salud. Los niños tienden también a llevarse a la boca los objetos, explorar, gatear, jugar en el suelo y en la tierra. Además, a menudo es necesaria la supervisión de un adulto para fomentar o mantener hábitos de higiene que pueden ayudar a que los niños minimicen ese riesgo de exposición. Los sistemas inmunológicos, como dijo Lina al comienzo, de los niños no son aún plenamente desarrollados o funcionales. Cuando una persona está plenamente desarrollada, digamos un adulto, el organismo tiende a eliminar pequeñas cantidades de plomo a través del tracto digestivo o de los riñones, pero como los sistemas de los niños aún se están desarrollando, esta capacidad es reducida. Además, los niños biológicamente absorben mayores cantidades de plomo cuando lo ingieren o lo inhalan en comparación con los adultos. De manera que durante los periodos de crecimiento, ¿verdad?, y desarrollo, los procesos biológicos normales pueden verse afectados o dañados permanentemente por las sustancias químicas a las que están expuestos los niños. Y algunos de estos daños pueden ser a corto plazo o también a largo plazo. Y luego hablaré de eso un poco. Por eso es importante reducir al mínimo la exposición de los niños a sustancias químicas durante su crecimiento. Solemos hablar en este tema o en esta disciplina sobre el concepto de etapas de desarrollo. Los niños se le puede pensar que atraviesan varias etapas de desarrollo, ¿verdad?, fundamentales en su crecimiento, durante las cuales son especialmente vulnerables a la exposición a sustancias químicas. Y estas exposiciones pueden tener repercusiones para toda la vida. Digamos, vamos al próximo slide para entender esto mejor. Okay, este y el próximo los ofrezco como recursos para que vean que los niños presentan diversas fases de crecimiento. Y en cada una de estas fases, no frases, hay cambios biológicos y fisiológicos y sensibilidades o periodos de vulnerabilidad que hacen a los niños verse afectados por exposiciones. Digamos, el plomo es
particularmente importante evitar la exposición entre las edades de 0 hasta 7 años. Próximo. También, sin embargo, quiero enfatizar que estas etapas de vida continúan en la adolescencia, cuando los niños maduran, cuando aumentan en su consumo de alimentos. Yo tengo adolescentes que comen mucho y empiezan a adoptar comportamientos más arriesgados. Aún en ciertos casos, los adolescentes pueden tener trabajos y esos trabajos presentan exposiciones nuevas a su salud que son importantes considerar. Luego vamos a hablar de eso en el seminario. Próximo. Ahora quiero hablar sobre el plomo. El plomo es un metal blando y un elemento natural que se encuentra en todo el mundo, aunque su uso ha disminuido debido a la preocupación por la salud mundial. En el pasado, el plomo se utilizaba ampliamente en artículos industriales y domésticos. La contaminación por plomo se generalizó a través de la pintura con plomo, no sé si la recuerdan, la gasolina con plomo, yo lo recuerdo eso, y los procesos industriales. Y como consecuencia, la exposición al plomo puede provenir de muchas fuentes, del aire que respiramos, del agua que bebemos, de la tierra en la que cultivamos alimentos o jugamos, e incluso del interior de nuestras casas, que particularmente es lo que vamos a hablar hoy. Las fuentes de contaminación por plomo en la casa, enfocándonos en eso, incluyen el agua, cuando bebemos agua de tuberías viejas que pueden tener plomo. Por ejemplo, tener contacto con pintura con plomo, que todavía existe comúnmente en casas antiguas. También el polvo de esa pintura que se arrastra en el interior. Esa pintura puede descomponerse en partículas cada vez más pequeñas y los niños pueden estar expuestos a través del contacto mano-boca o por la inhalación del polvo. Del mismo modo, cuando la suciedad contaminada con plomo se introduce en la casa o cuando, digamos, el plomo y los restos del plomo entran en un hogar del exterior, puede entrar a través de los zapatos, el calzado o la ropa, pues esto puede representar también un riesgo. Fuera del hogar, los adultos pueden estar expuestos al plomo en su trabajo, por ejemplo, si la persona trabaja en el sector industrial o en actividades de ocio como el tiro, comer ciertos tipos de animales que pueden tener concentraciones altas de plomo y también todavía la gasolina con plomo en ciertos países y en ciertos lugares se utiliza para algunos tipos de vehículos. Y todas estas fuentes, ¿verdad? Todas acumulativamente se pueden introducir en el hogar a través del calzado, la ropa, los animales domésticos y crear un ambiente inhóspito. De manera que realmente ha habido grandes avances, ¿no? Desde que se empezaron a registrar niveles de plomo alto en la sangre de los niños. Ha habido prohibiciones desde los años 70. Aún así, todavía en el 2010 calculábamos que había aproximadamente 1 millón de niños que tenían un nivel de plomo de más del nivel que es tolerable. Y realmente esto es una cifra que creemos, tanto EPA como el Departamento de Salud, que no representa la verdad, porque no representa muchas comunidades que tal vez han sido sobreexpuestas. Por último, antes de pasar al próximo slide, quiero hacer hincapié en que no existe un nivel seguro de plomo. A veces la gente pregunta, bueno, pues, ¿a cuánto puedo estar expuesto? Bueno, hay un nivel que se establece como para monitoreo, pero realmente se ha establecido que no hay ningún nivel seguro de plomo. O sea, 0 es la respuesta a esa pregunta. Próximo. Mis últimos 2 láminas aquí, quiero hablar sobre los efectos a la salud. En esta particular voy a hablar sobre los efectos a la salud en los niños.
El plomo puede afectar el funcionamiento de todos los órganos y el sistema del cuerpo, incluyendo el cerebro, el sistema nervioso, el corazón, los pulmones. Los niños son especialmente vulnerables, repito, cuando se exponen al plomo entre el nacimiento y los 6 años de edad. ¿Qué tipo de problemas vemos en los niños con plomo? Pues vemos comportamientos, problemas de comportamiento, problemas cognitivos, o sea, un nivel de IQ más bajo, por ejemplo, hiperactividad, lo que le llaman ADHD en inglés, el retraso de crecimiento, o sea, no cumplir, digamos, con las metas de desarrollo a ciertas edades, problemas auditivos, anemia en ciertas personas, incluso convulsiones y en casos extremos o poco frecuentes, incluso causa la muerte. Por último, quiero enfatizar que aunque los niños son especialmente vulnerables, perdona, que no se me olvidó, sí, gracias. Aunque los niños son especialmente vulnerables, los adultos también pueden verse afectados por el plomo. Y a veces esto es algo que la gente no entiende automáticamente, pero tienes que pensar que los niños van a crecer a ser adultos. Y esas exposiciones que ocurrieron a nivel niño, pues a veces no se manifiestan cuando eres niño y se manifiestan en la adultez. Esto se presenta como algo muy importante en las mujeres embarazadas. O mujeres que pueden quedarse embarazadas. Estas personas tienen que tener mucho cuidado de minimizar la exposición al plomo, ya que pueden haber consecuencias como riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer del niño o hasta aborto espontáneo. El plomo también se transmite entre la madre y el feto y puede afectar el desarrollo de los organismos del bebé antes de nacer, de nuevo, aumentando la probabilidad de problemas más adelante en su vida. También una cosa importante es que el plomo también puede afectar la salud de los hombres y de mujeres que no son madres, como por ejemplo los efectos cardiovasculares, hipertensión. Hay evidencia de que disminuye la función renal y que también tiene problemas, causa problemas reproductivos en los hombres. En fin, un poco deprimente terminar así, pero agradezco enormemente la oportunidad de hablar con ustedes y tener esta oportunidad de discutir la importancia del plomo y prevenir la exposición de plomo en los niños y en todos nosotros realmente. Espero que este resumen le sea útil y que pueda ayudarlo a proteger a los miembros de su familia y de su comunidad. Gracias. Ahora creo que pasamos a Magali Méndez, que nos va a hablar sobre el próximo tema. Gracias, Grace. Buenas tardes a todos. Magali Méndez, analista de administración de la Oficina de Control de Riesgos por Plomos y Hogares Saludables de HOT. Aquí junto a mi compañera Marta Rivera, de la Agencia Federal de Protección Ambiental, la coordinadora de plomo de Puerto Rico y del Caribe. Gracias. Vamos a enfatizar en lo que Grace ha compartido en la tarde de hoy. Vamos a apagar las cámaras para que los asistentes no tengan problemas con la transmisión. Próximo. Okay. El plomo es un elemento natural y a diferencia de muchos contaminantes, no desaparece con el tiempo. En el pasado, el plomo se añadía a la gasolina, a los fertilizantes, a las pinturas, habían tuberías de agua hechas con plomo, a los esmaltes de cerámicas y se utilizaba también en muchos procesos industriales. Desde finales de la década de los años 70, la eliminación del plomo de la gasolina y de las pinturas ha reducido drásticamente la contaminación por plomo en los Estados Unidos. Sin embargo, el mismo sigue presente en nuestro entorno, especialmente cerca de las carreteras principales y de las casas más antiguas. Próximo.
Antes de que se supiera lo perjudicial que podía ser el plomo, el mismo se utilizaba en la pintura, la gasolina y en muchos otros productos. Y de hecho, hoy en día tenemos que tener mucho cuidado porque inclusive en la comida, en las especies, en los cosméticos y otros productos como juguetes, podemos encontrar el plomo hoy en día. Próximo. Hace tiempo que se reconoce que el plomo es un contaminante ambiental nocivo. El mismo es especialmente peligroso para los niños porque sus cuerpos en crecimiento absorben más plomos que los adultos y sus cerebros y sistemas nerviosos son más sensibles a los efectos dañinos del plomo. Los bebés y los niños pequeños también pueden estar más expuestos al plomo porque a menudo se llevan la boca a la mano, la mano a la boca y otros objetos y pueden tener el polvo. Estos objetos pueden tener el polvo de plomo. La Organización Mundial de la Salud indica que los niños absorben de 4 a 5 veces más plomo que los adultos. En el caso de las mujeres embarazadas, el plomo acumulado en los huesos puede ser liberado durante el embarazo, causando abortos espontáneos, bebés prematuros o de bajo peso. También puede afectar el cerebro, los riñones y el sistema nervioso del bebé. Próximo. Los signos de intoxicación o envenenamiento por plomo no siempre son fáciles de ver. Los niños pueden envenenarse y no parecer ni actuar como si estuviesen enfermos. Muchos niños intoxicados parecen y actúan de forma saludable. De hecho, a veces los síntomas pueden confundirse con otras enfermedades como malestar estomacal o la gripe. Es por eso que la intoxicación por plomo puede pasar desapercibida. Por lo tanto, es sumamente importante hacerse la prueba de sangre. El plomo es un veneno que afecta todos los órganos y sistemas del cuerpo. El mismo no es funcional ni es necesario en nuestro cuerpo. Los niveles muy altos de exposición al plomo pueden causar coma, convulsiones y hasta la muerte. Incluso un poco de exposición al plomo puede afectar nuestra salud. Otros efectos pueden ser daños cerebrales, problemas de comportamiento y aprendizaje, hiperactividad, deterioro del habla y el lenguaje, crecimiento lento, daños renales y hepáticos y daños auditivos. El plomo es un veneno potente que permanece mucho tiempo en el organismo. Los efectos del plomo en un niño pueden ser permanentes e irreversibles. Básicamente, un nivel elevado de plomo en sangre indica que el mismo se está acumulando más rápido de lo que puede eliminarse de nuestro cuerpo. El plomo también interviene con la habilidad de nuestros cuerpos para utilizar la vitamina D y el hierro. Estos síntomas muchas veces se desarrollan lentamente y cuando se presentan es porque el cuerpo ya ha acumulado niveles altos. Próximo. El plomo puede encontrarse en todo el entorno del niño. Cuando la pintura se descascara, produce polvo. Los niños pueden estar expuestos al plomo cuando ingieren o respiran este polvo. Se dice que la cantidad de polvo de plomo contenida en más o menos un sobrecito de azúcar puede contaminar un área del tamaño de un estadio de fútbol. Por eso es que proteger a los niños de la exposición al plomo es importante para que gocen de buena salud durante toda su vida. No se ha identificado ningún nivel seguro de plomo en la sangre. La medida más importante que pueden tomar los padres y cuidadores es prevenir la exposición al plomo antes de que la misma se produzca. Próximo.
La fuente más común de plomo en interiores es la pintura vieja que se encuentra en las casas construidas antes de 1978. Si esta pintura no se toca y está en buen estado, la misma puede no ser un peligro importante para la salud. A menudo esta pintura con plomo está oculta bajo varias capas de pintura sin plomo. Sin embargo, si esta pintura es descascarada o deteriorada y la pintura a base de plomo se daña, puede crear polvo, virutas y partículas en el aire que pueden inhalarse. Las actividades como la remodelación, raspar en seco y la demolición también alteran y vuelven a suspender partículas de pintura en el aire. Próximo. El polvo de plomo es la forma más común de exposición al mismo. Dentro del hogar, la mayor parte del polvo de plomo procede de la pintura descascarada o cuando se raspa, lija o se altera la pintura durante la remodelación de la vivienda. En otras palabras, cambiando ventanas, cambiando puertas. Próximo. La pintura a base de plomo de uso residencial se prohibió en 1978, por lo que es probable que casas construidas antes de esta fecha tengan pintura a base de plomo. El mismo puede encontrarse en las ventanas, las puertas, las escaleras, etc. Los niños pueden estar expuestos si comen pedazos de pintura o respiran el polvo de plomo. En el hogar también podemos encontrar plomo en el agua, si las tuberías son de plomo, en la tierra, debido a contaminantes que se utilizaron como fertilizantes o que cayó pintura ahí, alimentos, cosméticos, juguetes y otros. Ahora los dejo con mi compañera Marta Rivera para que les hable cómo llevamos el plomo a nuestros hogares y medidas a tomar. Próximo. Bueno, buenas tardes. Nuestras compañeras han hablado del plomo en el hogar en edificios construidos antes de 1978. Y yo les voy a hablar de situaciones donde nosotros, como padres, como amigos, como parientes, llevamos el plomo al hogar, poniendo en riesgo nuestros niños y poniéndonos también nosotros en riesgo. Aun cuando la residencia donde usted vive no está construida antes de 1978, usted puede estar expuesto porque puede estar llevando productos que los está utilizando y está contaminando esa área que usted entiende es segura para usted y su familia. Un ejemplo de esto, nosotros ya mismo se acerca la Navidad, vamos a estar en un proceso de remodelación y tenemos que tener cuidado con lo que compramos. Un ejemplo de esto son las cortinas Venetian Blind, que muchas personas las compran para embellezar las paredes, los cuartos. También compramos muebles antiguos, vajillas, cerámicas, sin tomar en consideración que muchos de estos artículos pueden tener plomo en su pintura o en su confección. Un ejemplo, cuando compre usted cortinas, seleccione materiales naturales como el algodón, el lino, el bambú y el cáñamo. ¿Por qué? Porque estos materiales suelen ser bajos en toxinas y emiten menos compuestos orgánicos volátiles. Estos materiales sintéticos como el vinilo y el poliéster pueden liberar sustancias químicas nocivas al aire como los talatos y los formaldehídos. Otra moda que tenemos ahora mismo también en Puerto Rico es que se están reemplazando los gabinetes de cocina y los gabinetes de baño con gabinetes PVC.
pues asegúrese que ese PVC con el que está construido ese gabinete esté libre, diga PVC sin plomo, porque puede que usted esté comparando dos gabinetes, uno le sale más barato, pero ese PVC puede estar manufacturado con plomo. Esos gabinetes con el tiempo envejecen y si usted le hace alguna perforación, ese polvo de plomo va a ser parte de su residencia por un sinnúmero de años, envenenando a su familia. Próxima. Ahora vamos a hablar sobre los oficios que pueden entrar en contacto con el plomo y esos oficios o trabajos donde la persona está expuesto al plomo, también si no toma las medidas de seguridad puede estar llevando polvo de plomo a sus residencias. Ya sea tenemos personas que trabajan en manufactura y reciclaje de baterías, en industrias químicas, construcción y demolición, que mis compañeras han hablado sobre eso en estructuras construidas antes de 1978, instructores en campos de tiro, joyeros, soldadores, policías y guardias de seguridad que están trabajando, utilizando sus armas y sus equipos de protección, los pescadores que hacen las pesadas, las personas que trabajan como plomeros y electricistas que están soldando o desoldando tuberías que tienen plomo, las personas que trabajan en imprenta, reparadores de radiadores, mecánicos y hojalateros, personal que trabaja en mantenimiento y los artistas y artesanos. Debemos recordar que nosotros estamos hablando aquí como el plomo, el enemigo más grande del mundo, pero el plomo tiene unas cualidades de dureza, de brillo, de durabilidad, que lo hicieron sumamente importante desde hace muchos siglos. El plomo es dulce, por eso los griegos lo utilizaban en el vino y por eso es que los niños cuando están en el piso escascaran la pintura y se meten los dedos a la boca por el sabor dulce del plomo. O sea, que el plomo tiene unas cualidades que pues tiene sus problemas, pero también tiene unas cualidades que lo hacen útil también en varias empresas y en la manufactura de productos como la gasolina de la aviación que todavía se utiliza, se le añade plomo. Próximo. La exposición ocupacional puede producirse, como les dije y le dijeron mis compañeras, en la reparación, renovación, mitigación o pintura de edificios residenciales y comerciales. Esta reglamentación que promulgó la EPA va más dirigida a hogares y a cuidos, pero es bien importante señalar que los comercios y los edificios que se utilizan de forma industrial, pues aun cuando no están regulados bajo la EPA, si tienen plomo, estas personas van a cargar ese plomo a sus hogares y eso es lo que tenemos que educarlos para que no cometan esa equivocación de que no se están protegiendo ellos ni están protegiendo a su familia. Una de las situaciones que tuvimos aquí en Puerto Rico fue con una compañía que se llama Battery Recycling, que los empleados trabajaban en esta compañía y se descubrió que había problemas de plomo en los niños porque los niños que estaban llegando a gestar se les hizo la prueba de plomo y encontraron que tenían unos niveles de plomo bien altos. Cuando se hace el estudio de la familia, se descubre que estas personas trabajaban en esta compañía, que no se les proveía protección y entonces cuando llegaban a las casas, pues estaban transmitiendo el plomo a su familia. Nosotros aquí en Puerto Rico hemos tenido también casos de policías o guardias de seguridad que como están en contacto directo con las armas de fuego, pues están en contacto directo con el plomo. Y ellos mismos tienen que tomar medidas de
seguridad para protegerse ellos y proteger a su familia. Mantenimiento y reparación de automóviles, es bien bueno ir al garaje y que te cambien los frenos y que te cambien la batería, pero estas personas también están en contacto con equipo que está construido o manufacturado con plomo. La construcción y reparación de carreteras, la pintura que se utiliza en las carreteras, en los puentes, tiene plomo, porque como les dije, la pintura de plomo tiene dureza, tiene brillo, tiene más larga vida, o sea, dura más en estas estructuras. También en el reciclaje de aparatos electrónicos se genera también el plomo. Los trabajos de plomería, las personas que trabajan como plomeros y están trabajando en casas y edificios construidos antes de 1978 también están expuestos a la situación de contaminación, envenenamiento con plomo. La próxima. Además de los oficios y de los trabajos, hay una serie de pasatiempos que nos hace, nos pone en una posición directa con el plomo. Ese es el caso de los artistas que hacen vitrales, los pintores, los ceramistas, los joyeros. Estas personas pues utilizan materiales que tienen plomo y que pueden estar llevando ese plomo al hogar. Eso si no están trabajando en sus propios hogares, porque después de la pandemia pues, muchas personas pusieron sus talleres en las casas sin pensar que están trayendo un problema de contaminación con plomo a su familia. Como les dije también a los aficionados a las armas, los cazadores, que trabajan ya sea como guardias de seguridad, policías, están bien expuestos a las armas y las balas tienen un alto contenido de plomo. Cuando yo empecé en este trabajo me di a la tarea a ver si podíamos cambiar las balas. Con Magali hicimos un research de las balas. Las balas sin plomo son sumamente caras. Así que no hubo forma de que nos compraran la idea de cambiar las balas que usan rutinariamente con balas sin plomo. Así que perdimos la pelea. Y la fundición o soldadura para hacer plomadas para la pesca. La próxima. Protegiendo nuestra salud y la salud de nuestra familia, pues deje la pintura con plomo intacta. Yo vivo en una casa construida antes del 1978 y lo que sí estoy preocupada si hay alguna situación de humedad o cualquier situación de que se escascare, pues mire, se trabaja en seco. La Agencia Federal de Protección Ambiental en su página tiene una sección que dice, se llama Do It Yourself, hágalo usted mismo. Usted puede seguir esos pasos para protegerse y proteger a su familia. Si usted va a rehabilitar una casa antigua, pero es una remoción que no está, no es una cosa fácil de hacer, que usted la vaya a hacer, contrate un especialista y que esté certificado en renovación, reparación y pintura. Tome medidas para reducir el polvo y se supone por reglamentación que las mujeres embarazadas y los niños no estén en el edificio hasta que finalicen las obras y se haya certificado que no hay plomo en esa estructura. El trabajo que se hace en la residencia o en los edificios que están construidos antes del 1978 tienen que ser en húmedos, tienen que ser mojados y tienen que utilizar una aspiradora IPA, como le dicen los gringos, que quítese los zapatos al entrar y salir de la casa para reducir la entrada de polvo y suciedad del exterior. Eso es bien importante. Como le dijo mi compañera Magali, siempre piensen en ese bolsito de azúcar, que esa cantidad de polvo puede contaminar un estadio de fútbol.
O sea, no estamos hablando de 1 libra de plomo, ni de 2 libras, ni de 3 libras. Estamos hablando de cantidades bien pequeñas de plomo que pueden hacerle la vida bien difícil a los padres si ese niño se enferma. No introduzca el plomo bajo ninguna circunstancia a su casa. La próxima. Nosotros nos tenemos que convertir en detectives del plomo. ¿Por qué? Porque ahora mismo en nuestras casas pueden haber vajillas, juguetes, ropa, cosméticos, joyería que tienen plomo. Yo quiero que, aunque sea lo único que ustedes hagan en el día de hoy, vayan a su casa, identifiquen vajillas que han pasado de generación en generación, que son preciosas, pero no las use para servir comida caliente porque usted está transmitiendo ese plomo a la comida que usted le está sirviendo a su familia. Los juguetes. Si usted tiene niños que ya son adultos y guardaron juguetes de hace 10, 20, 30 años para pasárselos a sus hijos como un regalo de amor, pues mire que los vean en una estantería, en una vitrina, pero que ese niño no se los lleve a la boca, porque los juguetes de hace 20, 30 años tenían un alto contenido de plomo. Ropa. Tenemos ahora una moda de estar comprando ropa barata de diferentes partes del mundo y hay muchas ropas que tiene un contenido alto de plomo. Y también por el contacto físico, ese plomo le puede llegar a los niños. Cosméticos. Lea las etiquetas, señores. Eso es lo más importante que usted debe hacer cuando usted compra sus cosméticos. El cosmético no tiene que ser caro ni barato para tener este plomo. Lo más importante, lápiz de labio, los lápices que duran más de, vamos a decir, yo no creo en que duren 24 horas, pero entre más larga duración tiene el lápiz de labio o el lápiz que usted utiliza para hacerse sus ojos, puede tener un % bien alto de plomo. Joyería, soldadura de joyería vieja, o sea, antigua, que son los antiques, tienen plomo. El segundo consejo, mantenga una buena higiene en el hogar. En Puerto Rico tenemos la mala costumbre para Navidad de pegar máquina a presión en las paredes y ese particulado cae en el patio de las casas, de las residencias. Ahí están las mascotas, están los niños jugando en el patio y si esa casa está construida antes de 1978, pues están expuestos a pintura con plomo. Lávese las manos frecuentemente. Eso nosotros lo aprendimos y lo pusimos en práctica durante la epidemia del COVID, pues no lo deje de hacer para que usted no esté llevando de lado a lado plomo. Si usted tiene un oficio o trabajo donde esté expuesto al plomo, hágase la prueba para determinar envenenamiento por plomo. Como lo dijo la primera deponente, hay unos síntomas que se pueden confundir con otras enfermedades. No necesariamente son esas enfermedades, sino que puede ser envenenamiento por plomo. La próxima. Como les estaba diciendo, protegiendo la salud es llevar a cabo una serie de cosas sencillas como lavarse las manos, lavar los bobos, mantener el área de su casa limpia, no utilizar mapos secos. Cuando usted está en una casa construida antes de 1978, lo que se recomienda es mapo húmedo. Usted puede hacer un mapo con un poquito de jabón, después pasa un mapo que esté con agua sin jabón y esa agua que usted usó para limpiar su vivienda, la echa por el desagüe. No la puede echar en el patio de su casa porque si hay partículas o sedimentos de plomo, cuando eso se va evaporando el agua, eso se queda ahí y cuando el niño va al patio a jugar, pues va a estar expuesto al plomo. La próxima.
Ducharse, como les dije, es bien importante el mantenimiento de la casa, su aseo personal, mantener los zapatos de trabajo fuera de su casa. Yo lo que recomiendo es que cuando salga la persona del trabajo ponga esos zapatos en una bolsa o en algún receptáculo para que tampoco contamine su vehículo, porque si usted va a llevar su familia en el mismo carro que usted va y entra y sale del trabajo, pues está llevando residuos de plomo dentro de vehículo y en su casa. El lavado de ropa de trabajo debe ser separado de la ropa de la familia. Eso es bien importante. En unos zapatos, en unos tenis, en una ropa, usted está llevando una cantidad de plomo que va a contaminar su casa y después si usted entiende que ha estado contaminado con plomo, una compañía que le haga una limpieza profunda en su residencia o en su área de vivienda, es sumamente costoso. La próxima. La exposición y el envenenamiento por plomo son 100% prevenibles. Como le dijo Magali, le dijo la primera deponente, ninguna cantidad de plomo en sangre es segura en los niños. Y ahora me tomó el atrevimiento de darle una recomendación. Se avecina el día de Halloween. Nosotros en Puerto Rico tuvimos hace varios años un problema de envenenamiento en niños por plomo por la pintura que se usa en la cara y en el cuerpo. O sea, ese colorante, ese polvo de colores que se ponen los niños en la cara y se ponen piedritas y se disfrazan, asegúrese que eso no tiene plomo. Les recomiendo que si es manufacturado en Estados Unidos es mejor porque toda la manufactura de colorantes para Halloween que se hace en Estados Unidos sigue las normas para no añadirle ni plomo ni cadmio. Y han habido veces que también se le han encontrado partículas de asbesto a la pintura que usan los niños en la cara. Es bien importante que se mantengan informados. Cuando yo empecé en este trabajo me decían que estaba loca porque no había problemas de plomo y para sorpresa mía sí, desde que se estableció el programa del Departamento de Salud en Puerto Rico se han registrado una cantidad grande de niños contaminados con plomo. Principalmente por el plomo que llega por los oficios de sus padres. Otro consejo que les tengo es que se anoten en el US Consumer Product Safety Commission, porque ellos cuando tienen un recall, usted recibe una notificación. Recientemente en Puerto Rico tuvimos niños que se envenenaron con plomo por una compota de manzana con canela. Y es bien triste, cositas que a los niños les gusta que terminan envenenándolo. Cualquier duda o pregunta, estamos a sus órdenes. Ahora dejo a Lina la próxima. Sí, nuevamente, buenas tardes. Gracias a Marta por la presentación, al igual que Grace y Magali, que nos hablaron con anterioridad. Sus presentaciones han sido sumamente informativas. Después de escuchar estas presentaciones con información tan valiosa, se estarán deseosos de continuar aprendiendo sobre el plomo y compartir esta información con sus familiares y amigos. Les informo que la EPA continúa trabajando arduamente para aumentar los recursos en español sobre la calidad del aire interior, el plomo y otros temas relacionados. A continuación verán algunos recursos que tenemos disponibles sobre el plomo. Próximo. Aquí pueden ver algunos enlaces a los recursos en español con información actualizada sobre la calidad del aire interior y el plomo. Estos enlaces están en el sitio web de la EPA, pero también hemos incluido varios enlaces de otras agencias federales, de nuestros socios, igual que de las compañeras que nos presentaron esta información hoy. Tenemos estos enlaces, los compartiremos también en el chat
y próximamente la grabación de este seminario web estará disponible en línea en el sitio web de la Oficina de Calidad Ambiental Interior, o sea, de aire interior, y ahí podrán ver más información. Próximo. Entre los recursos de la EPA que están disponibles en español, ofrecemos boletines informativos con regularidad sobre temas de la calidad del aire interior y los mismos se publican trimestralmente. Les invito a que se suscriban a estos boletines y nos ayuden a correr la voz sobre los mismos. Aquí les incluimos el enlace y también contamos con 2 sitios web disponibles en español donde encontrarán más información y recursos actualizados sobre la calidad del aire y otros temas. Y aquí en la pantalla pueden ver los enlaces. Por último, quiero informarles que nos sigan, que se unan a las cuentas web de los medios sociales de la EPA en español, en Facebook y en Twitter. O sea, en X ahora se llama hoy en día. Y aquí ven los enlaces en la diapositiva. Próximo. Pasaremos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Y ahora los dejo con Aleli Baños, quien estará a cargo de esta sección. Bienvenida, Aleli. Gracias, Lina. Buenos días nuevamente a todos. Los seguimos invitando que compartan sus preguntas en el chat para ser contestadas por nuestros panelistas. Y la primera pregunta que tenemos es: ¿cómo sabemos si un niño está envenenado con plomo? Esta pregunta tal vez para Magali. Ahora, Ok. gracias. Sí, la única forma que podemos saber si un niño está envenenado con plomo es haciendo una prueba de sangre, porque como vimos en las presentaciones, si tiene algún síntoma se puede confundir con otra enfermedad. Perfecto, gracias, Magali. A ver, la segunda pregunta es, ¿debo preocuparme si en mi hogar hay pintura a base de plomo? ¿Esta tal vez también, Magali, o quien pueda? Sí, gracias. En realidad no debemos preocuparnos, sino ocuparnos. Mientras la pintura esté en buen estado, no va a haber ningún riesgo a la salud. Los riesgos van a surgir cuando la pintura está descascarada o cuando vamos a hacer algún tipo de trabajo que altere o perturbe la pintura. Y ejemplos de estos trabajos serían cambiar ventanas, las puertas, los gabinetes. Ahí sí tendríamos que tomar unas medidas de seguridad para proteger tanto al trabajador como a las personas que viven en el hogar. Muy bien, gracias, Magali. A ver, la siguiente pregunta. ¿Hay todavía productos que tengan plomo? ¿Esta tal vez para Marta? Como les estaba diciendo en mi presentación, ahí el plomo está en múltiples productos, como les dije, en cerámica, en gabinetes de cocina que acaba de decir Magali, gabinetes de baño, juguetes. Recientemente recibimos en un recall que hizo el Consumer Report un jueguito de comedor para niños. Y la pintura con que estaba pintada la mesita y las sillitas eran con pintura de plomo. Gracias, Marta. A ver, una pregunta más, tal vez para ti. ¿Qué debo hacer si mi hogar fue construido antes del 1978 y voy a hacer una rehabilitación? Si es, si es una rehabilitación que usted va a hacer solo en su casa, o sea, usted personalmente, y es una rehabilitación sencilla, como les dije, en la página de la EPA hay una sección que dice hágalo usted mismo, do it yourself. Ahora, si es una rehabilitación grande, como la que estaba hablando Magali, de cambio de puerta, cambio de ventana,
a veces cambian la fachada de las casas. Eso tiene que ser un renovador certificado, porque tiene que tener ya el adiestramiento, la capacitación, y su personal tiene que también estar capacitado en realizar las cosas de forma segura. Perfecto, muchas gracias. A ver, esta pregunta tal vez también para Marta o Magali. ¿Qué tipo de examen se hace para saber si estamos envenenados de plomo? Se hace una prueba de sangre, puede ser capilar, que es un pinchacito en el dedo, y usualmente si esa sale positiva, entonces se hace una prueba venosa para confirmar. Pero básicamente es una prueba de sangre. Muy bien, gracias. A ver, la siguiente es, tal vez para Marta, ¿cuáles son sugerencias para protegerse si por el trabajo uno está expuesto al plomo? Bueno, sí, lo más importante es que se debe hacer una prueba anual de plomo para saber, si no se la ha hecho, por lo menos ya tiene un perfil de cómo usted está de forma de salud. Entonces, vamos a poner el caso de los policías. Pues cuando está en el polígono de tiro, está practicando, pues después que termine de practicar, lavarse bien las manos, volvemos a lo mismo. Esa ropa se puede cambiar, se puede bañar o se puede cambiar de ropa. Cuando llegue a la casa, no puede coger niños al hombro, que por lo general los niños están locos que llegue su papá para abrazarlos y que los coja al hombro. Pues usted le tiene que decir al niño, voy al baño, me voy a cambiar de ropa y después te cojo al hombro. O sea, proteger los niños, proteger la casa. Esos zapatos de trabajo los deja fuera de la casa o los pone en un armario fuera de la casa. En el caso de las personas también que trabajan en los áreas de reparación o de mecánica de carro, que están cambiando bandas de freno, que están cambiando batería, es lo mismo. Si tienen un uniforme, si no, ponerse un uniforme y esa ropa, pues no llevarla a la casa, se cambia antes de llevar a la casa, después en la casa la cuestión es bien sencillo, es higiene y estar bien precavido de no llevar ese plomo, ese polvo de plomo a su casa. Eso es la prevención más importante. Perfecto, gracias. Tenemos muchas preguntas y nos quedan 3 minutos. Vamos a ver si podemos contestar unas cuantas más. La siguiente pregunta, un participante quiere saber si lavando la ropa antes de usarla ayuda a bajar el riesgo de contacto con plomo. ¿Esta tal vez para Marta? El problema que nosotros estamos viendo aquí en Puerto Rico es que la gente está comprando en estas tiendas que venden bien barato, que son de China, de otros países, y el mismo tejido que tiene la ropa tiene fibra, o sea, tiene plomo. O sea, que yo no creo que lavándola, no sé, esa es mi percepción, pero no soy experta en eso, tiene plomo. Porque el problema es que, vamos a decir, le puede sacar el polvo de plomo a esa pieza, pero si lo tiene como en las cortinas, en la Venetian Blind, que el plomo está dentro de la fabricación de la cortina. Yo no sé, no sé. De verdad ahí tendríamos que hacer una investigación. Pero sí sé en lo de los cosméticos que si tiene plomo no lo use. Muy bien. Bueno, gracias. Ok. Tenemos un comentario de Erika. Dice que es educadora de salud para el condado de San Diego y tiene algunos consejos que comparte con familias para facilitar comparte con familias que facilita transmitir información de manera sencilla e inolvidable.
Incluso ha escrito una presentación de marioneta que se llama Las aventuras de Mucho Plomo. Gracias, Erika, por compartir esa información. Yo también estoy en San Diego, así que tal vez nos podemos comunicar después para que compartas poquita más información con nosotros. Muchas gracias. A ver, ¿alguien quiere saber más sobre la nueva regla que tiene 10 años que quita y cambia de quitar y cambiar la tubería de plomo de agua potable? Y quiere saber si es una orden que necesita hacerse dentro de 10 años o es una meta solamente. No sé si alguien... Yo puedo ayudar con esto. Soy Grace. Gracias. Sí, primero que nada quiero responder a lo anterior, a la persona que tiene los materiales. Quiero compartir que nosotros en EPA tenemos una página web que acumula o recolecta recursos educativos sí, principalmente educativos, tratando de enfocarnos en los metales y su impacto en la salud, incluyendo el plomo. Entonces, son materiales en todos los idiomas, de manera que si este material que se mencionó aquí pudiera ser sometido, yo voy a enviarle a Lely la información y tal vez podemos subirlo a la página. Respecto a la pregunta que se acaba de hacer, la regulación que se refiere es la regulación que salió publicada a versión final hace apenas 2 o 3 semanas, que es la regulación que establece niveles de un itinerario, digamos, para que todas las tuberías de agua se reemplacen en un periodo de 10 años. De manera que la respuesta es que si el periodo son 10 años, entiendo que la regulación permite ciertas exenciones justificadas que necesitan aprobación de la EPA. Pero sí, lo que se finalizó fueron 10 años. Esa fue la pregunta, Lely. Quiero asegurarme de que contestó correctamente. Sí, parece que sí. Quieren saber si era una meta o si se... No, es un requisito. Requisito. Sí. Perfecto, gracias, Grace. A ver, la siguiente es un comentario, parece. Dice, para saber si un niño tiene plomo, tiene que llevarlo a hacerle la prueba de plomo. Solo a través de un resultado del laboratorio es que se puede saber a ciencia cierta si está o no contaminado el niño con plomo. Creo que este comentario es cierto. ¿Sí, Magali o Marta o Grace? Está correcto. Está correcto, sí. Muy bien, gracias. A ver, la siguiente, y nos hemos pasado un poquito, gracias por quedarse un poquito más tiempo con nosotros. Hay muchas preguntas. A ver, bueno, tal vez un par de preguntas más. ¿Alguien quiere saber cómo se llama el examen de laboratorio para conocer el nivel de plomo en sangre? ¿Tiene algún nombre especial? Tal vez Magali o Marta o Grace. La conozco como la prueba de plomo en sangre. Esta es Magali. Yo también la conozco así y se incluye está incluida en, digamos, las recomendaciones pediátricas, pero también se puede pedir como por aparte. En el caso de Puerto Rico, está hablando Marta, solamente los niños de Head Start en Puerto Rico se les exige para entrar a los cuidados de Head Start y la prueba de plomo en sangre. Por eso es que las estadísticas que nosotros tenemos no están completas. Esa prueba la cubren todos los planes médicos y no es cara. O sea que si la persona tiene una preocupación con su niño, la puede llevar al pediatra y el pediatra le emite una orden y se la pueden hacer. Perfecto, gracias. A ver, la siguiente. ¿Quién está encargado de verificar si la plomería de las casas tienen o no tienen plomo? Tal vez Marta.
esta pregunta? Bueno, en Puerto Rico la responsabilidad del Estado está hasta el área del contador, del metro de agua. De ahí para adentro de la propiedad es del dueño de la propiedad. Ahora, o sea, lo que yo entiendo, que si la casa está construida antes de 1978, probablemente, yo diría como más de un 95%, la soldadura que hicieron en esa casa la hicieron con estaño y el estaño tenía plomo. O sea que esa tubería probablemente tiene plomo. Y habría que reemplazarla o tomar medidas que se recomienda que por la mañana, al inicio de la mañana, se deje correr el agua del grifo en la cocina 2 o 3 minutos antes de tomar esa agua para hacer café o té, porque si el agua está detenida más de 6 horas en la tubería de la casa, tiene una buena probabilidad de tener concentraciones altas de plomo. Perfecto, gracias. A ver, una pregunta más. ¿Qué tan cierto es el brillo y plomo en platos de barro? Bueno, lo que pasa es que hay países donde no hay reglamentación de la pintura de plomo, pero sí el glaseado o la pintura que se usa en vasijas y en cerámicas de barro, si los colores son bien brillantes, las probabilidades de que ese glaseado tenga plomo son bien altas. Muy bien, gracias. Bueno, ya nos pasamos por unos minutos. Una pregunta más. Todas las preguntas muy buenas. Una persona quiere saber cómo puedo detectar el plomo en casa. ¿Hay algún dispositivo para medirlo? Tal vez marca. Detectarlo, sí, hay, por lo menos para la EPA, hay unos kits que puede comprar en unas ferreterías que están autorizados por la EPA para detectar si en las paredes, si en esa pintura en su casa hay plomo. Hay un kit que lo sacaron del mercado porque aparentemente, yo no sé el cuento completo, la compañía la vendieron o algo así, no sé, era el 3M, pero ahora viene un sustituto por el 3M. Pero en el caso, nosotras somos aquí, Magali y yo, casi hermanas, pero ella trabaja para HOT y yo trabajo para la EPA. HOT no admite pruebas de esas de kit. Tiene que ser realizado la prueba por un técnico certificado. Correcto, y se usa una máquina que se llama un SRF, que es como si fuese una pistola y mide, además de detectar si hay plomo, indica cuánto es la concentración de plomo donde se está midiendo. ¿Le agradamos la pregunta? Sí, yo diría que sí. Muchas gracias. Okay. A ver, creo que ya nos hemos pasado el tiempo. Les agradecemos a todos por su interés en el tema y por todas sus preguntas. Y si no contestamos su pregunta, puede enviarnos un correo electrónico con las mismas y le contestaremos lo antes posible. Ahora le regreso el micrófono a Lina. Sí, buenas tardes. Nuevamente, gracias a Lely, gracias a las compañeras por sus excelentes presentaciones. Hemos llegado al final de nuestro seminario web, pero antes de despedirnos, queremos darle las gracias a todos ustedes por su participación y su interés en este seminario y todos nuestros seminarios. Le agradecemos también a cada panelista y a todas las personas que han hecho posible este seminario. Esperamos que la información ofrecida les ayude a evitar la exposición al plomo y a prevenir los efectos nocivos del mismo para así proteger tanto su salud como la de su familia y especialmente la de los niños. Quiero exhortarlos a que estén atentos después que pasen los días festivos, ya que estaremos ofreciendo una nueva serie de seminarios educativos para el 2025 relacionados con la calidad del aire interior.
Si tienen algún otro tema del cual quieren conocer más detalles, nos pueden dejar sus comentarios en el chat o enviarnos un correo electrónico. De nuevo, muchísimas gracias por la participación y colaboración en este seminario. Que tengan una muy linda tarde.